Hubo un tiempo en que el cielo parecía hablar en estrellas, y los hombres creían interpretar sus señales con la misma certeza con que ahora leen las páginas de un libro sagrado. Pero, ¿acaso no es extraño que aquello que debía ser luminoso y claro haya terminado envuelto en misterio, convertido en símbolo, traducido en dogma? La historia de los Reyes Magos, esa que se repite cada año en pesebres de yeso y villancicos infantiles, no fue siempre una estampa inocente de adoración y reverencia. Hay algo más oscuro, más denso, más inquietante detrás de esos tres hombres que llegaron desde Oriente portando oro, incienso y mirra. ¿Qué buscaban realmente? ¿Qué sabían que nosotros hemos olvidado? ¿Por qué sus nombres nunca aparecen en los evangelios canónicos y, sin embargo, sus figuras se convirtieron en pilares de la iconografía cristiana? Tal vez porque en su llegada se esconde algo que la Iglesia prefirió mantener oculto, algo que Baruch Spinoza, el judío excomulgado de Ámsterdam, habría diseccionado con su bisturí filosófico hasta exponer las vísceras ideológicas de una narrativa demasiado perfecta para ser verdadera. Imaginen por un momento el desierto nocturno, la vastedad infinita del cielo estrellado, extendiéndose sobre dunas de arena que se mecen como olas silenciosas bajo la luna. Tres hombres, sabios, astrólogos, magos, depende de qué traducción elijan creer, viajan desde tierras lejanas, desde los confines del mundo conocido, guiados no por la fe ciega, sino por la observación, por el cálculo, por la interpretación de los movimientos celestes. No eran pastores humildes ni pescadores ignorantes, eran hombres de conocimiento, de poder, de riqueza. Eran los científicos de su época, los que entendían el lenguaje de las estrellas mejor que el de los profetas. Y sin embargo, la tradición cristiana los convirtió en adoradores. ¿No es curioso? ¿No es sospechoso que el relato oficial transforme a los representantes del conocimiento racional en devotos arrodillados ante un pesebre? ¿Qué clase de mensaje ideológico se esconde en esa conversión simbólica? Spinoza habría sonreído con amargura ante esta inversión. Él, que fue anatema para judíos y cristianos por igual, entendió como pocos que las religiones no son sistemas de verdad, sino estructuras de poder, y que cada símbolo, cada ritual, cada historia repetida generación tras generación no existe para revelar, sino para controlar. El relato comienza en el Evangelio de Mateo, el único de los 4 evangelios canónicos que menciona a estos misteriosos visitantes. Ni siquiera se dice que fueran 3. Esa cifra fue inferida más tarde por la cantidad de regalos mencionados: oro, incienso y mirra. Tampoco se dice que fueran reyes. La palabra griega usada es magoi, que significa magos, astrólogos, sabios de Oriente. Pero la Iglesia, en su necesidad de construir una cosmología que justificara su autoridad terrenal, los transformó en monarcas, porque si los reyes de la tierra se arrodillan ante el niño de Belén, ¿cómo podrían los simples mortales negarse a hacer lo mismo? El simbolismo es claro. El poder temporal se somete al poder espiritual, y por extensión, todos los poderes deben someterse a la Iglesia que dice representar ese poder espiritual. ¿Pero es esto verdad? ¿O es simplemente propaganda teológica diseñada para legitimar la jerarquía eclesiástica? Spinoza habría preguntado, ¿quién se beneficia de esta interpretación? ¿Quién gana poder cuando los reyes se arrodillan? No el niño en el pesebre, ciertamente, sino aquellos que dicen hablar en su nombre. Los regalos que llevaron los magos no son casuales. Cada uno tiene un significado que trasciende lo material y se adentra en lo simbólico, en lo político, en lo subversivo. El oro, metal de los reyes, símbolo de realeza y poder terrenal. El incienso, resina que se quema en los templos, símbolo de divinidad y sacerdocio. La mirra, ungüento usado para embalsamar a los muertos, símbolo de mortalidad y sacrificio. 3 regalos que juntos conforman una declaración teológica completa. Este niño es rey, es Dios y es humano destinado a morir. Pero hay algo más profundo aquí, algo que la liturgia repite sin comprender del todo. El oro no es solo un símbolo de poder, es poder real, tangible, material. Es abundancia convertida en objeto, es riqueza que puede ser tocada, pesada, intercambiada. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque si observamos con atención, si nos despojamos de la capa de devoción que la tradición ha tejido sobre este relato, veremos que lo que los magos llevaron
no fueron simplemente ofrendas simbólicas, eran claves, eran enseñanzas, eran secretos codificados en materia. ¿Qué es el oro sino la representación más pura de la abundancia? No es un metal útil en el sentido práctico. No puedes hacer con él una espada que corte mejor que el acero, ni una olla que resista mejor el fuego que el hierro. Su valor es completamente simbólico, completamente humano, completamente construido. Y sin embargo, durante milenios, el oro ha sido el estándar de la riqueza. ¿Por qué? Porque los seres humanos acordaron darle ese valor. Porque decidieron colectivamente que ese metal brillante y maleable representaría la abundancia misma. Y en ese acto de decisión colectiva hay una lección filosófica profunda que Spinoza habría apreciado. La realidad es, en gran medida, lo que acordamos que sea. La abundancia no existe en la naturaleza como una categoría objetiva. Existe porque la hemos creado con nuestras mentes, con nuestros acuerdos sociales, con nuestras creencias compartidas. El oro que los magos llevaron al niño de Belén no era solo un regalo, era una iniciación, era la transmisión de un conocimiento, que la abundancia es una construcción mental antes que una realidad material. Pero la Iglesia, en su necesidad de controlar no solo los cuerpos, sino también las mentes de los fieles, transformó este conocimiento en algo completamente diferente. Transformó la abundancia en virtud solo cuando es entregada, nunca cuando es poseída. Transformó la riqueza en pecado y la pobreza en santidad. ¿Por qué? Porque una iglesia rica necesita fieles pobres. Porque una institución que acumula tesoros necesita justificar ideológicamente esa acumulación mientras predica la renuncia. Spinoza vio esto con claridad meridiana. En su Tratado Teológico Político, disecciona sin piedad la manera en que las religiones usan el miedo y la esperanza para controlar a las masas. El miedo a la pobreza, la esperanza de la salvación. El miedo al castigo eterno, la esperanza del paraíso futuro. Y mientras tanto, los que predican la pobreza viven en palacios. Los que predican la renuncia acumulan tierras. Los que predican la humildad exigen ser llamados eminencia y santidad. ¿No es esto una burla? ¿No es esto una conspiración? Pero volvamos a los magos. ¿Quiénes eran estos hombres? La tradición posterior les dio nombres. Melchor, Gaspar y Baltasar. Les asignó orígenes geográficos. Europa, Asia y África. Les dio edades. Uno joven, uno maduro, uno anciano. Les pintó en murales y vitrales. Les compuso himnos y oraciones. Pero todo esto es invención posterior, construcción simbólica, elaboración mitológica. El texto original de Mateo es parco, casi esquemático. Dice simplemente que vinieron del oriente guiados por una estrella, que buscaban al rey de los judíos, que Herodes los interrogó, que encontraron al niño, que le ofrecieron sus regalos y que luego, advertidos en sueños, regresaron por otro camino evitando al rey. Eso es todo. De ahí la Iglesia construyó todo un edificio teológico. ¿Por qué? Porque necesitaba símbolos, porque necesitaba narrativas que justificaran su cosmología, porque necesitaba pruebas de que incluso los sabios del mundo pagano reconocieron la divinidad de Cristo. Pero ¿es esto lo que realmente sucedió? ¿O estamos ante una reinterpretación ideológica de un evento mucho más ambiguo, mucho más complejo, mucho más terrenal? Consideremos por un momento la posibilidad de que estos magos fueran exactamente lo que la palabra griega sugiere: astrólogos persas, sacerdotes zoroastrianos, hombres de conocimiento esotérico. En esa época, el zoroastrismo era una de las religiones más sofisticadas del mundo antiguo. Tenía una cosmología compleja, una ética desarrollada, una visión del tiempo como campo de batalla entre luz y oscuridad, entre verdad y mentira. Los magos zoroastrianos no eran charlatanes, eran guardianes de tradiciones milenarias, intérpretes de signos celestes, consejeros de reyes. Si viajaron hasta Judea buscando a un niño nacido bajo una configuración estelar particular, lo hicieron no por fe, sino por conocimiento. Buscaban confirmar una predicción astrológica, buscaban verificar si los movimientos de los planetas correspondían con el nacimiento de alguien significativo. Y cuando lo encontraron, le ofrecieron no adoración, sino reconocimiento. Le ofrecieron los símbolos de sus propias tradiciones: oro como símbolo de realeza solar, incienso como ofrenda a lo divino,
mirra como reconocimiento de la mortalidad humana. Eran regalos horizontales, no verticales. Eran ofrendas de pares, no de súbditos. Pero la Iglesia no podía permitir esa interpretación. Necesitaba que fueran adoradores. Necesitaba que se arrodillaran. Necesitaba que su conocimiento se sometiera a la fe. Spinoza habría visto en esto un ejemplo perfecto de lo que él llamaba la imaginación frente al intelecto. La imaginación es la facultad que construye narrativas, que crea símbolos, que confunde la representación con la realidad. El intelecto es la facultad que discierne, que distingue, que comprende las causas reales detrás de los efectos aparentes. La historia de los Reyes Magos, tal como la conocemos, es producto de la imaginación religiosa. Es una construcción simbólica que cumple funciones ideológicas específicas. Pero si aplicamos el intelecto spinociano, si nos preguntamos por las causas reales, por los intereses materiales, por las estructuras de poder que esta narrativa sostiene, entonces veremos algo completamente diferente. Veremos una conspiración no de silencio, sino de significado. Veremos cómo un encuentro entre sabios orientales y un niño judío fue transformado en una escena de sometimiento universal al Cristo cristiano. Veremos cómo el conocimiento fue subordinado a la fe, cómo la razón fue arrodillada ante el dogma, cómo la abundancia fue convertida en pecado excepto cuando enriquece a la Iglesia. Y aquí es donde el oro, el primer regalo de los magos, revela su secreto más profundo. Porque el oro no es simplemente un metal precioso, es la materialización de una idea, la idea de que el valor es lo que acordamos que sea. Y si el valor es lo que acordamos que sea, entonces la abundancia no es algo que se encuentra, sino algo que se crea. No es algo externo que debemos buscar, sino algo interno que debemos reconocer. Los magos no llevaron oro al niño para enriquecerlo materialmente. Un bebé no tiene uso para el oro. Lo llevaron como enseñanza, como iniciación, como transmisión de un conocimiento antiguo, que la verdadera abundancia no está en poseer sino en comprender, que la verdadera riqueza no está en acumular sino en realizar, que el oro es solo un símbolo de algo mucho más vasto, mucho más profundo, mucho más transformador, la capacidad humana de crear valor a través del acuerdo, del reconocimiento, de la conciencia compartida. Pero este conocimiento era peligroso para una institución que dependía del control. Si las personas comprendieran que la abundancia es una construcción mental, que el valor es un acuerdo social, que la riqueza es ante todo un estado de conciencia, entonces, ¿por qué seguirían creyendo que necesitan intermediarios entre ellos y Dios? ¿Por qué seguirían entregando su poder a sacerdotes que prometen salvación a cambio de obediencia? ¿Por qué seguirían aceptando la pobreza como virtud cuando la abundancia es su derecho natural? Spinoza entendió esto mejor que nadie. Para él, Dios no era una entidad separada que juzga y recompensa. Dios era la naturaleza misma, la totalidad de lo que existe, la sustancia única de la que todo emana. Y si Dios es naturaleza, entonces la abundancia no es un premio que se otorga por buen comportamiento, sino una realidad inherente a la existencia misma. La naturaleza es abundante, produce sin cesar, crea sin límite, se expande infinitamente. La escasez es artificial, la carencia es construida, el miedo a no tener suficiente es psicológico, no ontológico. Los magos sabían esto. Por eso trajeron oro, no como pago, no como compra de favores divinos, sino como recordatorio, como semilla simbólica plantada en el corazón de una narrativa que más tarde sería enterrada bajo capas de interpretación teológica. Porque el cristianismo oficial, el cristianismo institucional, el cristianismo que se convirtió en aparato de Estado bajo Constantino y se consolidó como poder político bajo los papas medievales, no podía permitir esta comprensión. Necesitaba que las personas se sintieran indignas, necesitaba que se sintieran pecadoras, necesitaba que creyeran que su estado natural era la carencia y que solo a través de la Iglesia podían acceder a la gracia. Y para lograr esto, tuvo que distorsionar el mensaje original, tuvo que enterrar el conocimiento antiguo, tuvo que convertir a los magos portadores de sabiduría en simples adoradores y al oro símbolo de abundancia consciente en mera ofrenda material. ¿No les parece extraño que en toda la teología cristiana
se hable tanto de la pobreza de Cristo y tan poco del oro que recibió? ¿No les parece sospechoso que se enfatice su nacimiento en un pesebre, pero se silencie el hecho de que 3 hombres poderosos viajaron desde lejos para entregarle riquezas? ¿No les parece revelador que la Iglesia haya construido catedrales de oro mientras predicaba que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos? Esta contradicción no es accidental, es estructural, es necesaria para mantener el sistema funcionando, porque una iglesia que acumula necesita que los fieles renuncien. Una institución que se enriquece necesita que sus seguidores crean que la riqueza es pecado, y la historia de los Reyes Magos, correctamente interpretada, desmantela toda esta estructura ideológica. Muestra que desde el principio, desde el mismo nacimiento del cristianismo, la abundancia estuvo presente, no como pecado, no como tentación, sino como reconocimiento, como regalo, como bendición. Pero Spinoza fue más allá. No se contentó con señalar las contradicciones de las instituciones religiosas, fue directo a la raíz filosófica del problema. En su Ética, demostró geométricamente, sí, con la misma precisión que Euclides usó para demostrar teoremas, que la sustancia es única, que todo lo que existe es modo de esa sustancia, que Dios y naturaleza son lo mismo, y que por lo tanto, no hay separación ontológica entre lo sagrado y lo profano, entre lo espiritual y lo material, entre la pobreza santa y la riqueza pecaminosa. Todo es expresión de la misma sustancia divina, todo es naturaleza, todo es Dios. Y si todo es Dios, entonces la abundancia no es contraria a la espiritualidad, es su manifestación natural. Rechazar la abundancia es rechazar a Dios, temer la riqueza es temer la naturaleza, condenar el oro es condenar la creación misma. Esta comprensión era tan peligrosa que Spinoza fue excomulgado no solo por los judíos de Ámsterdam, sino también rechazado por los cristianos de toda Europa. Su filosofía no podía ser tolerada porque destruía los fundamentos del control religioso. Si Dios es naturaleza, no necesitamos iglesias. Si la abundancia es natural, no necesitamos sacerdotes que nos digan cómo merecerla. Si todo es expresión de lo divino, no necesitamos intermediarios que vendan indulgencias o prometan salvación. Spinoza liberó a Dios de las iglesias y devolvió la abundancia a la naturaleza, y por eso fue considerado el más peligroso de los herejes, porque no atacó detalles doctrinales, atacó la estructura misma del poder religioso, mostró que el emperador estaba desnudo, reveló que las instituciones religiosas no son caminos hacia Dios, sino obstáculos en ese camino. Y cuando se atrevió a decir esto en voz alta, cuando lo escribió en latín para que los eruditos lo leyeran y en holandés para que el pueblo lo comprendiera, firmó su sentencia de muerte social, pero también plantó semillas que no pudieron ser completamente arrancadas. ¿Desde dónde nos miran en este momento, mientras estas palabras vuelan hacia ustedes, como preguntas lanzadas al vacío, con la esperanza de despertar algo dormido en lo profundo de su conciencia? ¿Desde qué ciudad, desde qué rincón de este mundo convulsionado y hermoso nos acompañan? Sería bello saberlo, hermoso imaginar que estas reflexiones atraviesan fronteras y zonas horarias, que alguien en Buenos Aires reflexiona sobre la abundancia mientras amanece, que alguien en Madrid confronta sus creencias mientras almuerza, que alguien en Ciudad de México cuestiona lo que siempre dio por sentado mientras cae la tarde, porque esta conversación no es solo mía ni solo suya, sino de todos los que se atreven a mirar detrás del velo, de todos los que prefieren la verdad incómoda a la mentira tranquiliz. Adora, y si estas palabras resuenan en ustedes, si algo se ha movido dentro al escucharlas, quizás valga la pena compartir este momento con alguien cercano, con ese amigo o familiar que también busca, que también duda, que también se pregunta si todo lo que nos enseñaron es verdad o simplemente el último eslabón de una cadena de control que se extiende por siglos y al compartirlo no solo multiplican la reflexión, sino que participan en algo más grande, en una conspiración de conciencia, en una revolución silenciosa que no necesita armas, sino solo mentes dispuestas a pensar. Los magos trajeron incienso, el segundo regalo, y con él trajeron algo que la Iglesia comprendió perfectamente, el poder del ritual, porque el incienso
no es solo una resina aromática. Es el puente entre lo visible y lo invisible, entre lo material y lo espiritual, entre el mundo de los sentidos y el mundo de los significados. Cuando el incienso arde, su humo asciende, y en ese ascenso se simboliza la oración, la elevación del alma, la comunicación con lo divino. Todas las religiones antiguas usaban incienso. Los egipcios lo quemaban en sus templos. Los babilonios lo ofrecían a sus dioses. Los judíos lo usaban en el templo de Jerusalén según instrucciones precisas dadas en el Levítico. Y los cristianos, aunque al principio rechazaron muchas prácticas paganas, eventualmente adoptaron el incienso como parte central de su liturgia. ¿Por qué? Porque funciona. Porque el humo aromático altera la percepción, crea atmósfera, induce estados mentales propicios para la experiencia religiosa. Es tecnología espiritual, es ingeniería de conciencia, y los magos, que eran maestros en estas artes, lo sabían perfectamente. Pero aquí hay una ironía profunda que Spinoza habría disfrutado desentrañar. El incienso, que se suponía era ofrenda a Dios, terminó siendo herramienta de la Iglesia. El ritual que debía conectar al individuo con lo divino se convirtió en espectáculo que refuerza la autoridad clerical, porque en la liturgia católica, ¿quién maneja el incienso? El sacerdote. ¿Quién lo balancea en el incensario de plata? El acólito bajo supervisión sacerdotal. ¿Quién decide cuándo se quema y cuándo no? La jerarquía eclesiástica. El fiel solo inhala, solo observa, solo participa pasivamente en un ritual que otros controlan, y en esa pasividad se reproduce la estructura de poder. El mensaje es claro: ustedes no pueden acceder a lo divino directamente. Necesitan mediación, necesitan ritual, necesitan iglesia. Y el incienso, que los magos trajeron como reconocimiento de la divinidad inherente en el niño, se convirtió en símbolo de la brecha entre lo humano y lo divino que solo la institución puede cerrar. Spinoza habría dicho que esto es superstición. En su filosofía, la superstición es el resultado del miedo y la ignorancia. Las personas que no comprenden las causas naturales de los fenómenos las atribuyen a poderes sobrenaturales. Las personas que temen el futuro inventan rituales para controlarlo. Las personas que se sienten impotentes crean dioses a los que suplicar. Y las instituciones religiosas, lejos de combatir esta superstición, la cultivan, la refinan, la institucionalizan. Porque la superstición es controlable. Un pueblo supersticioso es un pueblo obediente. Un pueblo que cree que necesita rituales para salvarse es un pueblo que pagará por esos rituales. Un pueblo que piensa que el incienso es necesario para que sus oraciones lleguen a Dios es un pueblo que comprará incienso a la iglesia. Y así lo que comenzó como tecnología espiritual se convirtió en mercancía religiosa. Lo que comenzó como puente entre lo humano y lo divino se convirtió en muro que los separa. Lo que los magos trajeron como reconocimiento de que lo divino habita en lo humano fue transformado en prueba de que lo humano necesita intermediarios para acceder a lo divino. Pero ¿qué sucedería si recuperáramos el significado original? ¿Qué pasaría si entendiéramos el incienso no como herramienta de control, sino como símbolo de transformación? Porque eso es lo que el incienso representa realmente. La transformación de la materia en espíritu, de lo denso en lo sutil, de lo visible en lo invisible. La resina sólida se convierte en humo etéreo. Lo pesado se vuelve liviano. Lo terrenal asciende. Y en esa transformación está codificada una enseñanza, que la materia y el espíritu no son opuestos, sino expresiones diferentes de la misma realidad. Que lo sagrado no está separado de lo profano, sino que es lo profano visto con otros ojos. Que la divinidad no es algo externo que debemos alcanzar, sino algo interno que debemos reconocer. El incienso que arde es metáfora de la conciencia que se eleva. El humo que asciende es símbolo del pensamiento que trasciende. La fragancia que permanece es recuerdo de que algo invisible y sin embargo real impregna toda existencia. Pero la Iglesia no podía enseñar esto. Si lo hiciera, cada persona se convertiría en su propio sacerdote, cada hogar en su propio templo, cada momento en su propia liturgia. Y entonces, ¿para qué se necesitarían catedrales? ¿Para qué obispos y cardenales? ¿Para qué el Vaticano con sus tesoros acumulados? La institución religiosa depende de mantener la brecha entre lo humano y lo divino.
Depende de convencer a las personas de que son indignas, pecadoras, incapaces de acceder a Dios por sí mismas. Y el ritual, con su complejidad, con su solemnidad, con su exclusividad, refuerza constantemente este mensaje. Solo aquí, en este lugar consagrado, solo ahora, en este momento litúrgico, solo así, con estas palabras precisas en este orden exacto, solo a través de nosotros, los ordenados, los ungidos, los autorizados, y el incienso, que debía ser símbolo de libertad espiritual, se convirtió en cadena invisible que ata a los fieles al aparato institucional que promete liberarlos. Spinoza vio todo esto con claridad despiadada. En su Tratado Teológico-Político, analiza cómo los profetas hebreos usaban el miedo y la esperanza para controlar al pueblo, cómo inventaban señales y presagios para justificar su autoridad, cómo interpretaban los desastres naturales como castigos divinos y las bonanzas como recompensas celestiales, y cómo, con el tiempo, los sacerdotes institucionalizaron estas prácticas, las codificaron en leyes, las rodearon de rituales, hasta construir un sistema completo de poder basado no en la verdad, sino en la credulidad. Para Spinoza, la verdadera religión no necesita templos ni sacerdotes. La verdadera religión es amor intelectual a Dios, que es lo mismo que comprensión de la naturaleza. Es conocimiento, no fe. Es razón, no superstición. Es libertad, no obediencia. Y cualquier institución que exija obediencia en nombre de Dios es, por definición, enemiga de Dios. Porque Dios, siendo naturaleza, siendo sustancia, siendo la totalidad infinita de lo que existe, no puede querer obediencia. Solo las personas quieren obediencia. Solo las instituciones necesitan súbditos. Y cuando esas instituciones se visten con ropajes sagrados, cuando queman incienso y cantan himnos, cuando prometen salvación y amenazan con condenación, entonces la religión se convierte en la más efectiva de todas las tiranías, la tiranía sobre la mente. Los magos trajeron mirra, el tercer regalo, y con él trajeron algo que la Iglesia comprendió, pero prefirió ocultar: la inevitabilidad de la muerte, porque la mirra no es símbolo de vida, sino de muerte. Es el ungüento con que se embalsamaban los cadáveres, es la resina que preserva la carne después de que el espíritu la ha abandonado. Es el aroma de las tumbas, el perfume de lo inevitable. Y que este sea uno de los regalos ofrecidos a un recién nacido es perturbador. ¿No les parece? Es como si los magos estuvieran diciendo: reconocemos tu divinidad, pero también reconocemos tu mortalidad. Te honramos como rey, pero sabemos que morirás como hombre. Te ofrecemos lo sagrado, pero no olvidamos lo profano. Y en esta tensión entre lo eterno y lo temporal, entre lo divino y lo humano, entre la vida y la muerte, está el verdadero misterio de la existencia. Pero la Iglesia no podía quedarse en esa tensión. Necesitaba resolverla. Necesitaba una respuesta clara, definitiva, dogmática. Y la respuesta fue la resurrección. Cristo muere, sí, pero resucita. La muerte es vencida. Lo temporal es absorbido por lo eterno. Y con esta doctrina la Iglesia ofreció algo irresistible: la promesa de inmortalidad. Porque ¿qué es lo que más teme la humanidad sino la muerte? ¿Qué es lo que más desea sino vivir para siempre? Y si una institución puede prometer eso, si puede decir sí, morirás, pero si crees lo que te decimos, si haces lo que te ordenamos, si te sometes a nuestra autoridad, entonces no morirás realmente. Entonces vivirás eternamente en el paraíso. Entonces esa institución tiene el poder definitivo, porque ha convertido el miedo más fundamental en herramienta de control y la esperanza más profunda en mercancía que solo ella puede vender. Spinoza no creía en la inmortalidad personal. Para él, cuando el cuerpo muere, la mente, que era su expresión, también cesa. No hay alma separada que sobreviva. No hay conciencia individual que continúe. Lo que es eterno en nosotros no es nuestra personalidad, sino nuestra esencia como modos de la sustancia infinita. Somos olas en el océano. Cuando una ola se disuelve, el agua no desaparece, pero la forma particular de esa ola, sí. Y esta comprensión, aunque puede parecer desoladora para quienes han sido educados en la promesa de inmortalidad personal, en realidad es liberadora. Porque si no hay vida después de la muerte, entonces esta vida adquiere un peso infinito,
Si no hay paraíso futuro, entonces debemos crear el paraíso ahora. Si no hay juicio final, entonces la justicia debe ser ejercida en el presente. Y si no hay recompensas celestiales, entonces debemos encontrar la plenitud en la existencia misma, no en promesas de existencias futuras. La mirra que los magos trajeron era un recordatorio de esto. Era una advertencia contra las ilusiones de inmortalidad. Era una invitación a aceptar la mortalidad no como castigo, sino como condición de la vida, porque solo lo que muere puede vivir. Solo lo que es temporal puede ser precioso. Solo lo que tiene fin puede tener significado. Una existencia eterna sería una existencia sin forma, sin límite, sin propósito. Sería como una nota musical que nunca termina, un ruido continuo sin melodía. La belleza de la música está en las pausas tanto como en los sonidos. La belleza de la vida está en su finitud tanto como en su intensidad. Y los magos, que eran sabios, que habían contemplado las estrellas y comprendido que incluso los astros nacen y mueren, que habían estudiado los ciclos de la naturaleza y visto que todo fluye y nada permanece, sabían esto. Por eso trajeron mirra, no para negar la vida, sino para honrarla en su precariedad. Pero la Iglesia invirtió completamente este significado. Convirtió la mirra en símbolo no de aceptación de la muerte, sino de su negación. La mirra prefigura la muerte de Cristo, sí, pero solo para hacer más glorioso su triunfo sobre ella. La muerte se convierte en paso necesario hacia la resurrección. El sufrimiento se convierte en camino hacia la gloria. Y con esta inversión, la Iglesia logró algo extraordinario: transformar el dolor en virtud. Si Cristo sufrió, entonces sufrir es santo. Si Cristo fue crucificado, entonces la cruz es símbolo de salvación, no de tortura. Si Cristo murió antes de resucitar, entonces la muerte misma pierde su aguijón. Y así, el mensaje de los magos, que era «la vida es preciosa porque es finita», se convirtió en «la vida es prueba que hay que superar para alcanzar la verdadera vida en el más allá». Lo que era sabiduría terrena se transformó en promesa celestial. Lo que era aceptación se convirtió en negación. Lo que era honestidad brutal sobre la condición humana se convirtió en fantasía consoladora sobre destinos eternos. ¿Y por qué esta inversión? ¿Por qué la Iglesia necesitaba negar la muerte en lugar de aceptarla? Porque una institución que promete inmortalidad tiene poder sobre la vida presente. Si crees que tu destino eterno depende de tu comportamiento temporal, entonces esa institución que dice conocer las reglas del destino eterno puede dictar tu comportamiento temporal. Si crees que hay un juicio final donde serás juzgado, entonces obedecerás las leyes de quien dice representar al juez. Si crees que el paraíso o el infierno te esperan según haya sido bueno o malo, según criterios definidos por la Iglesia, entonces la Iglesia tiene control absoluto sobre tu vida. No necesita ejércitos, no necesita policía. Necesita solo convencerte de que lo que haces ahora determina lo que serás por toda la eternidad. Y con esa convicción implantada, con ese miedo cultivado, con esa esperanza manipulada, puede moldearte, dirigirte, usarte para sus propósitos sin que jamás levantes la mano contra ella, porque la mano que se levanta contra la Iglesia es la mano que se condena eternamente. Spinoza vio esta mecánica con la precisión de un anatomista. En su Ética, demuestra que los seres humanos están determinados por sus afectos, alegría y tristeza, amor y odio, esperanza y miedo, y que quien controla los afectos, controla las acciones. La Iglesia es maestra en la manipulación de afectos. Cultiva el miedo al infierno y la esperanza del cielo. Promete alegría eterna para los obedientes y tristeza infinita para los rebeldes. Enseña a amar lo que ella bendice y odiar lo que ella condena. Y así, sin cadenas visibles, sin grilletes de hierro, esclaviza las mentes más efectivamente que cualquier tirano podría esclavizar los cuerpos, porque el esclavo del cuerpo sabe que es esclavo y por tanto puede rebelarse. Pero el esclavo de la mente cree que es libre, cree que elige, cree que su obediencia es virtud y su sumisión es salvación. Y este es el esclavo perfecto, el que ama sus cadenas, el que defiende a su amo, el que ataca a quien intenta liberarlo. La mirra, entonces, representa algo que la Iglesia no puede tolerar, la verdad desnuda de la mortalidad. Porque si aceptamos que la muerte es final,
que no hay más allá, que esta vida es todo lo que tenemos, entonces dejamos de ser controlables por promesas de eternidad. Entonces empezamos a vivir por la vida misma, no por recompensas futuras. Entonces la moral deja de ser obediencia a mandatos externos y se convierte en expresión de nuestra naturaleza. Entonces la virtud deja de ser sacrificio por el más allá y se convierte en realización en el más acá. Y entonces, finalmente, nos liberamos de la tiranía de las religiones institucionales y descubrimos la verdadera espiritualidad, que no es negación de la vida sino su afirmación más plena. Los magos sabían esto, por eso trajeron mirra junto con oro e incienso, porque la sabiduría completa requiere aceptar la muerte tanto como celebrar la vida, reconocer la mortalidad tanto como honrar la divinidad, ver la finitud tanto como tocar la abundancia. Pero hay algo más profundo aún en el regalo de la mirra, algo que solo emerge cuando consideramos los tres regalos juntos como un sistema completo de conocimiento: oro, incienso y mirra. Abundancia material, conexión espiritual y aceptación de la muerte. Riqueza, ritual y realidad. Prosperidad, trascendencia y verdad. Los magos no trajeron estos regalos como símbolos separados, sino como enseñanza integrada. Estaban diciendo: para vivir plenamente necesitas las tres cosas. Necesitas prosperar materialmente sin apego, necesitas conectarte con lo sagrado sin superstición, necesitas aceptar la muerte sin desesperación. El oro sin sabiduría es avaricia, el incienso sin comprensión es superstición, la mirra sin contexto es nihilismo. Pero los tres juntos, los tres en equilibrio, los tres entendidos no como dogmas sino como aspectos de una realidad única, constituyen el secreto de la vida plena. Y este secreto, esta sabiduría antigua que los magos portaban, fue exactamente lo que la Iglesia tuvo que enterrar para construir su imperio de control. Porque una Iglesia que enseña que la abundancia material es pecado, no puede mantener el mensaje del oro. Una Iglesia que monopoliza el acceso a lo sagrado no puede permitir la comprensión verdadera del incienso. Una Iglesia que promete inmortalidad no puede aceptar el mensaje de la mirra. Tuvo que fragmentar la enseñanza, distorsionar los símbolos, invertir los significados. Tuvo que convertir el oro en ofrenda que empobrece al dador mientras enriquece al receptor. Tuvo que convertir el incienso en ritual que separa al fiel de Dios mientras empodera al sacerdote como intermediario. Tuvo que convertir la mirra en prefiguración de una muerte que será vencida, negando así la verdad fundamental que la mirra representa: que la muerte no debe ser vencida sino aceptada, no debe ser negada sino integrada, no debe ser temida sino comprendida como parte necesaria del ciclo eterno de transformación que es la naturaleza misma. Spinoza, con su filosofía geométrica, con su determinismo riguroso, con su rechazo de toda finalidad cósmica, está más cerca de la sabiduría de los magos que toda la teología cristiana junta. Porque él no promete nada más allá de lo que es, no ofrece consuelos falsos, no vende esperanzas imposibles, simplemente describe la realidad tal como es, una sustancia infinita que se expresa en infinitos atributos e infinitos modos, de los cuales nosotros somos expresiones temporales, finitas, necesarias. Nacemos porque las leyes de la naturaleza determinan nuestro nacimiento. Vivimos porque las condiciones de nuestra existencia lo permiten. Morimos porque todo lo que tiene forma finita debe disolverse. Y esta comprensión, lejos de ser deprimente, es liberadora, porque nos libera del miedo que las religiones cultivan. Nos libera de la esperanza que las iglesias venden. Nos libera de la culpa que los sacerdotes imponen. Nos devuelve a nosotros mismos, a nuestra naturaleza, a nuestra dignidad, como expresiones de lo divino que no necesitan salvación porque nunca han estado perdidas. Los reyes magos entonces no eran reyes, y probablemente no eran tres. Eran maestros espirituales de una tradición antigua que comprendía la naturaleza de una manera que el cristianismo institucional tuvo que reprimir. Eran portadores de un conocimiento que amenazaba el poder eclesiástico. Eran mensajeros de una sabiduría que, si hubiera sido preservada en lugar de distorsionada, habría hecho imposible la construcción del aparato de control que la Iglesia se convirtió. Y su visita al niño de Belén no fue adoración, sino reconocimiento. No fue sometimiento, sino encuentro entre iguales.
No fue la confirmación de que un nuevo Dios había nacido, sino la celebración de que un nuevo maestro había llegado. Pero este maestro, este niño que creció para cuestionar las autoridades religiosas de su tiempo, este hombre que volcó las mesas de los cambistas en el templo y llamó hipócritas a los fariseos, este rebelde que fue ejecutado por desafiar tanto al poder romano como al poder sacerdotal, fue transformado por la iglesia que se formó en su nombre en exactamente lo contrario de lo que fue. En fundamento de una nueva autoridad, en justificación de una nueva jerarquía, en piedra angular de un nuevo templo aún más opresivo que el que él criticó. ¿No es esto la suprema ironía? ¿No es esto la conspiración más perfecta? Un hombre que luchó contra la religión institucional se convierte en Dios de la más poderosa institución religiosa de la historia. Un hombre que enseñó que el reino de Dios está dentro de cada uno se convierte en excusa para construir reinos terrenales con palacios y ejércitos. Un hombre que dijo: «Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios», se convierte en justificación para papas que son césares y césares que dicen ser representantes de Dios. Y los reyes magos, que trajeron oro, incienso y mirra como enseñanza de abundancia, conexión y aceptación, son convertidos en decoración navideña, en figuras de yeso que los niños colocan en el pesebre, sin comprender que esos tres hombres portaban el conocimiento que habría hecho innecesaria la institución que ahora los venera. Spinoza habría sonreído ante esta ironía. Habría disfrutado la paradoja, pero también habría llorado porque él sabía el costo de la verdad. Fue excomulgado a los 24 años. Su nombre fue maldecido en la sinagoga. Se le prohibió acercarse a cualquier judío. Sus libros fueron prohibidos. Vivió en pobreza, puliendo lentes para sobrevivir, rechazando ofertas de puestos académicos porque venían con condiciones de silencio. Murió a los 44 años, solo, enfermo pero libre. Libre porque nunca vendió su verdad. Libre porque nunca se arrodilló ante ninguna autoridad que exigiera obediencia ciega. Libre porque prefirió la honestidad dolorosa a la mentira confortable. Y su legado, aunque fue prohibido, aunque fue atacado, aunque fue distorsionado y malinterpretado, eventualmente se filtró en la conciencia europea. Influyó en la Ilustración. Inspiró a pensadores que a su vez inspiraron revoluciones. Plantó semillas de libertad intelectual que continúan germinando incluso ahora, incluso aquí, incluso en este momento, mientras reflexionamos sobre los Reyes Magos y el secreto de la abundancia que la Iglesia enterró. Porque el secreto no es realmente un secreto. Nunca lo fue. Está ahí, visible para quien quiera ver. Los magos lo trajeron hace 2000 años. Spinoza lo reformuló hace 400 años. Y sigue siendo el mismo conocimiento fundamental, que la abundancia es tu naturaleza, que la conexión con lo divino no requiere intermediarios, que la muerte no debe ser temida, sino integrada, y que ninguna institución, ninguna autoridad, ningún poder externo puede darte lo que ya eres. Eres expresión de la sustancia infinita, eres modo de Dios, eres naturaleza consciente de sí misma, y en esa comprensión está toda la abundancia que necesitas, toda la espiritualidad que buscas, toda la paz que anhelas, no en templos construidos de piedra, sino en el templo de tu propia conciencia, no en rituales prescritos por otros, sino en la atención plena a tu propia existencia, no en dogmas que debilitan tu razón, sino en el ejercicio libre de tu intelecto, que es tu derecho de nacimiento como ser humano. La historia de los Reyes Magos es una historia de conspiración, sí, pero no la conspiración que inventan los charlatanes que venden libros sobre misterios ocultos. Es la conspiración de significado, la conspiración de interpretación, la conspiración de poder. Es la conspiración mediante la cual una institución toma un relato que contiene conocimiento liberador y lo convierte en herramienta de control. Es la conspiración mediante la cual el oro que simboliza abundancia natural se convierte en ofrenda que empobrece. Es la conspiración mediante la cual el incienso que simboliza conexión directa se convierte en ritual exclusivo. Es la conspiración mediante la cual la mirra que simboliza aceptación de la muerte se convierte en promesa de inmortalidad condicional. Y esta conspiración no es obra de hombres malvados en salas oscuras. Es obra de una institución que simplemente hace lo que todas las instituciones hacen: perpetuarse, crecer,
acumular poder, justificar su existencia y controlar las narrativas que sostienen su autoridad. Spinoza entendió que no se puede combatir estas instituciones con violencia. La violencia solo crea mártires y refuerza las narrativas de persecución. Se las combate con luz, se las combate con verdad, se las combate con razón aplicada implacablemente hasta que las contradicciones se vuelvan insostenibles. Se las combate ayudando a las personas a pensar por sí mismas, a cuestionar lo que siempre han dado por sentado, a examinar los fundamentos de sus creencias. Y cuando suficientes personas despiertan, cuando suficientes mentes se liberan, entonces las instituciones de control pierden su poder no porque sean destruidas desde fuera, sino porque se desmoronan desde dentro, porque ya no hay suficientes creyentes para sostenerlas, porque la fantasía colectiva que las sustenta se disipa como niebla bajo el sol del mediodía. ¿Estamos en ese amanecer ahora? Estamos al borde de un despertar colectivo que hará obsoletas las viejas estructuras de control religioso. ¿O seguiremos repitiendo los mismos patrones, adorando los mismos símbolos sin comprender su significado, arrodillándonos ante las mismas autoridades que nuestros ancestros se arrodillaron, perpetuando las mismas ilusiones que han esclavizado a la humanidad por milenios? La respuesta depende de cada uno. Depende de si elegimos la comodidad de la creencia o la aventura del pensamiento. Depende de si preferimos la seguridad de pertenecer a una comunidad de fe o la soledad de seguir la verdad donde quiera que conduzca. Depende de si valoramos más ser aceptados por la tribu o ser honestos con nosotros mismos. Y estas no son elecciones fáciles. Spinoza lo sabía. Los magos lo sabían. Todos los que han visto detrás del velo lo saben. La verdad cuesta. La libertad cuesta. El pensamiento independiente cuesta. Pero el costo de la ignorancia es mayor, el costo de la sumisión es mayor, el costo de vivir una mentira es mayor. Los Reyes Magos trajeron sus regalos y se fueron. No se quedaron a fundar una iglesia, no escribieron credos, no establecieron jerarquías, cumplieron su misión y desaparecieron en el misterio de donde vinieron. Y en esa partida silenciosa hay una enseñanza final, que los verdaderos maestros no crean dependencia. No construyen estructuras que los perpetúen, no exigen seguimiento. Simplemente entregan lo que tienen que entregar y se retiran, confiando en que quien esté listo para recibir, recibirá. Quien esté preparado para comprender, comprenderá. Quien tenga ojos para ver, verá. Y el resto continuará su camino, repetirá los rituales, adorará los símbolos, seguirá las reglas, hasta que algún día, quizás en esta vida o quizás nunca, algo se quiebre dentro de ellos, algo se despierte, y comiencen a hacer las preguntas que no tienen respuestas fáciles, las preguntas que ninguna autoridad puede responder, las preguntas que solo cada uno puede responder por sí mismo. ¿Qué es verdadero? ¿Qué es real? ¿Quién soy cuando despojo todas las capas de identidad que otros han puesto sobre mí? ¿Qué queda cuando abandono todas las creencias que heredé sin examinar? ¿Dónde está la fuente de la abundancia que busco? ¿Dónde está el Dios que me enseñaron a buscar fuera de mí? ¿Dónde está la paz que las religiones prometen pero nunca entregan? Y si siguen estas preguntas con honestidad brutal, si no se conforman con respuestas prestadas, si insisten en ver con sus propios ojos en lugar de creer lo que otros les dicen que vean, entonces eventualmente llegarán a donde Spinoza llegó, a donde los magos siempre estuvieron, a donde todos los sabios de todas las tradiciones han apuntado con sus diferentes lenguajes y símbolos, a la comprensión de que todo es uno, de que Dios es naturaleza, de que la abundancia es tu estado natural, de que la conexión es tu realidad constante, de que la muerte es transformación, no terminación, y de que ningún templo, ningún sacerdote, ninguna escritura, ninguna autoridad externa puede darte lo que ya tienes, lo que siempre has tenido, lo que nunca pudiste perder porque es lo que eres. Y entonces la conspiración de los Reyes Magos se revela no como secreto oculto, sino como verdad obvia, no como misterio esotérico, sino como realidad evidente, no como conocimiento que debes buscar, sino como naturaleza que debes reconocer. El oro está en ti, el incienso está en ti, la mirra está en ti, la abundancia está en ti, Dios está en ti, la verdad está en ti, y siempre lo ha estado. Pero hablemos ahora con mayor precisión sobre lo que realmente sucedió en aquellos días antiguos,
cuando estos hombres misteriosos aparecieron en Jerusalén, preguntando por un rey recién nacido, y cómo esa aparición desencadenó una serie de eventos que revelan no tanto sobre el nacimiento de un Mesías, como sobre la naturaleza del poder religioso y político. Porque cuando los magos llegaron a Jerusalén, no fueron directamente a Belén, primero fueron al palacio de Herodes, preguntaron, con la inocencia de quien no comprende la política local, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y esta pregunta, aparentemente simple, era en realidad una bomba política, porque había un rey de los judíos, y estaba sentado en su trono en ese mismo momento, y su nombre era Herodes, y no le gustaba nada la idea de que hubiera otro rey, especialmente uno legitimado por señales celestiales que él no podía controlar. Herodes el Grande, llamado así no por su bondad, sino por la escala de sus construcciones y crueldades, era un rey paranoico. Había llegado al poder con apoyo romano. Era judío solo nominalmente, un idumeo convertido, visto con sospecha por los judíos religiosos. Su reinado estuvo marcado por el terror. Asesinó a varios de sus propios hijos porque sospechaba que conspiraban contra él. Ejecutó a una de sus esposas. Mantuvo el poder mediante una combinación de construcciones monumentales que impresionaban al pueblo y violencia sistemática que aterrorizaba a cualquier posible opositor. Y ahora estos extranjeros llegaban hablando de un nuevo rey, de un niño nacido bajo una estrella especial, de alguien que tenía legitimidad cósmica, mientras él solo tenía legitimidad romana. ¿Cómo iba a reaccionar? ¿Con alegría? ¿Con hospitalidad? No, reaccionó como cualquier tirano inseguro reacciona ante una amenaza, con miedo convertido en violencia. El texto de Mateo dice que Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó Jerusalén? Porque sabían lo que significaba que Herodes se turbara. Significaba que habría sangre. Significaba que buscaría eliminar la amenaza. Significaba que nacimientos recientes en cierta área geográfica se convertirían en sentencias de muerte. Y de hecho, después de que los magos no regresaron a informarle dónde estaba el niño, después de que un ángel los advirtió en sueños que evitaran al rey, Herodes ordenó la masacre de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. La historia conoce esto como la masacre de los inocentes. Los historiadores debaten si realmente sucedió, porque Josefo, que era meticuloso en registrar las atrocidades de Herodes, no la menciona. Pero simbólicamente, históricamente o no, la historia revela una verdad profunda: que el poder político ve amenazas en profecías, que los tronos temen. A la segunda parte de la narración profundiza en el conflicto entre fe y razón, tomando a Baruch Spinoza como figura herética y lúcida. Spinoza, excomulgado y perseguido, revolucionó la concepción tradicional de Dios y la religión en el siglo XVII. Para él, Dios no es un ser personal con voluntad propia que interviene en el mundo desde fuera, sino la misma sustancia única e infinita de la naturaleza, expresándose en todas las cosas. La divinidad es inmanente, no trascendente. Este Dios no tiene emociones, planes ni castigos. Es la causa racional necesaria de todo lo que existe, inseparable de la realidad material y del pensamiento. En su concepción, la religión tradicional basada en dogmas, milagros y promesas futuras no es sino un instrumento de poder para controlar a las masas mediante el miedo y la superstición, pero no la verdadera espiritualidad ni conocimiento racional. La auténtica religión para Spinoza es el amor intelectual a Dios, una comprensión mediante la razón que libera del miedo y las pasiones tristes. Esta concepción revolucionaria cuestiona frontalmente a las religiones institucionales, que invierten valores fundamentales y manipulan símbolos para mantener su autoridad. La Iglesia transforma a los Reyes Magos, que fueron portadores de un saber antiguo, en adoradores. Convierte el oro, símbolo de abundancia y libertad humana, en una ofrenda que empobrece. Reinterpreta el incienso, signo de conexión directa con lo divino, en ritual exclusivo para legitimarse, y la mirra, recordatorio de la muerte inevitable, en promesa de inmortalidad condicional que perpetúa el miedo y la sumisión. Spinoza desmonta estas distorsiones al afirmar que Dios es naturaleza, que la abundancia es inherente a la existencia, que la conexión espiritual es una experiencia racional accesible sin intermediarios, y que la muerte es transformación inevitable,
no hecho a temer ni negar. La razón es para Spinoza la única vía para acercarse a la verdad divina. El conocimiento racional debe separar los relatos bíblicos que son comprensibles y coherentes de aquellos que son producto de la imaginación y superstición. El dogma que no resiste el examen racional debe ser rechazado y las instituciones religiosas que lo promueven cuestionadas. Spinoza fue un herético lúcido porque mostró que la verdadera fe nace cuando las certezas religiosas se derrumban y la razón comienza a trabajar. En ello está el destino de la libertad humana, no en la sumisión ciega, sino en la autonomía racional que libera el conocimiento y desarma el miedo. ¿Por qué la Iglesia teme más a la duda que a la herejía? Porque la duda desestabiliza el edificio de la autoridad religiosa al poner en cuestión sus fundamentos. La herejía puede ser contenida, perseguida y silenciada, pero la duda, cuando se generaliza, conduce al despertar del intelecto y a la pérdida del poder clerical. Spinoza encarna esta duda radical. Su filosofía fue un acto de insurgencia intelectual que sigue resonando como desafío para toda forma de autoridad basada en el ocultamiento y la manipulación. En esta segunda parte, los Reyes Magos resuenan como heraldos de un saber que no se doblega y que la religión oficial quiso apagar, el saber de que el poder detrás del dogma ha sido más el miedo que la verdadera fe. Con esta tensión entre fe ciega y razón crítica, entre dogma opresor y libertad intelectual, se abre camino la reflexión profunda de cómo la luz de la razón puede iluminar el antiguo relato para revelar en él no un secreto a guardar, sino una verdad perpetua y liberadora. Esta es la herencia paradójica de Spinoza y la actualización necesaria de la mirada hacia el mito de los Reyes Magos, para comprender que detrás de la aparente congruencia de la tradición religiosa existe un conflicto eterno entre lo que se oculta para controlar y lo que se revela para liberar. La tercera parte de esta narración filosófica alcanza un clímax profundo y provocador, desplegando la visión radical de Spinoza, donde Dios y la naturaleza son uno y lo mismo, en un monismo que niega toda trascendencia separada y cualquier intervención milagrosa. La sustancia única, infinita e inmutable es la causa de todo lo existente. Nada puede ser concebido fuera de ella. Este Dios no es un ser personal ni un juez, sino la totalidad absoluta que se expresa en infinitos atributos y modos, entre ellos el pensamiento y la extensión. El mundo material y el mundo mental son manifestaciones simultáneas de la misma realidad divina. En esta concepción, el universo no tiene un propósito predeterminado ni finalidades diseñadas para complacencia humana. Todo sucede conforme a leyes necesarias y eternas, estrictamente causales, donde los milagros son solo fenómenos naturales aún no comprendidos. Así, la vida humana, la muerte y toda existencia son expresiones de esta sustancia inmanente, perfecta y completa. No hay intención ni moralidad divina que otorgue sentido último, sino una realidad fría y racional que exige ser comprendida con la razón, no aceptada con fe ciega. Este entendimiento lleva al desenlace de la reflexión sobre los Reyes Magos y el secreto de la abundancia. El oro, misterio y muerte que portaban no son propiedades externas, ni regalos divinos arbitrarios, sino metáforas de la realidad ontológica que constituye la existencia misma. La verdad no puede ser enterrada ni por dogmas ni por instituciones, porque es la única sustancia eterna que subyace a todo. La Iglesia o cualquier sistema que niegue esta verdad, que promueva la separación entre lo divino y lo material, o la sumisión por miedo a castigos eternos, está condenado a enfrentar el desgaste de su propia contradicción. El clímax ofrece una invitación a despertar a la razón, a mirar más allá del velo de las creencias construidas y a reconocer que la abundancia es inherente a la realidad, que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran y que la libertad humana surge del conocimiento, no del temor. Spinoza se convierte así en faro de lucidez, en rebelde que desafía la estructura religiosa construida sobre el miedo. El lector es convocado a retar sus propias creencias y a entender que el conocimiento racional y la aceptación de la naturaleza total, vida, muerte, abundancia, misterio, es el verdadero camino hacia la libertad espiritual. Se cierra con la idea de que ni el tiempo, ni la opresión, ni el dogma pueden sepultar la verdad.
Esta siempre resurge a través de las preguntas radicales que solo la mente libre se atreve a formular. ¿Por qué la humanidad teme a la verdad? ¿No es acaso la duda el comienzo de la verdadera fe? ¿Por qué la Iglesia teme a la duda más que a la herejía? La verdad, como la sustancia única de Spinoza, no puede ser destruida, solo puede ser ignorada por un tiempo, pero siempre se levanta, siempre se manifiesta, siempre es la base de cualquier búsqueda auténtica de sentido y abundancia. ¿Desde qué lugar del mundo leen estas palabras? ¿A qué hora llegan a ustedes estos pensamientos? Se invita a compartir en comentarios la ciudad y el momento, porque cada mirada que se une a esta reflexión es un acto de liberación. Y si estas ideas resuenan, compártanlas con un amigo cercano, deseando que la abundancia y la claridad lleguen a sus familias, para que no sigamos siendo prisioneros del miedo, sino viajeros hacia la luz de la razón y la verdad.